Bueno, jóvenes, buenas con todos. Vamos a desarrollar el tema historia de la química. Bueno, la química como ciencia experimental no surgió de la noche a la mañana, se fue desarrollando en mucho tiempo, por largos años y por el aporte de muchos científicos. Desde la Edad Antigua, ¿no? Se puede conocer más o menos desde los sumerios, ¿no? Son culturas antiguas, la cultura mesopotamia, los chinos, los egipcios. Todas esas culturas antiguas ya fueron aportando desde mucho tiempo atrás, antes de Cristo, ya aportes a la química. Podemos decir que la primera reacción química que se produjo es la producción del fuego. Claro, más antes consideraban que la producción de fuego era por una sustancia llamada flogisto, ¿no? Que no era por el oxígeno, como hoy sabemos que para que haya la combustión se requiere de oxígeno, pero en esos tiempos no se tenía ese conocimiento y se ideó una sustancia imaginaria llamada flogisto, ¿no? Bueno, pero es así como también se avanza en la ciencia, pues, ¿no? Planteando hipótesis, ¿no? Bueno, entonces, en la antigua se descubrió el fuego. También podemos decir, si ustedes revisan su historia, hay edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. Entonces se fue, en este caso, forjando diferentes metales, ¿no? Podemos decir eso. Las culturas de repente que más resaltaron en la historia son los chinos. Los chinos desarrollaron lo que es la seda. ¿Ya? La seda de las orugas que luego se convierten en mariposas. Entonces ellos en su etapa de crisálida, cuando la oruga se envuelve justamente de lo que es el hilo de seda. Y esa seda usaron los chinos para hacer diferentes tipos de vestimentas. Y bueno, ¿no? Ellos no querían revelar su secreto, no querían decir al mundo de dónde sacan la seda, inclusive era hasta pena de muerte aquel que revelaba el secreto de la seda, del gusano de seda. También ellos inventaron lo que es el papel, ¿no? El papel que hoy en día se usa bastante, ¿correcto? Que se extrae, bueno, de los árboles. También inventaron lo que es la pólvora para desarrollar explosivos, ¿no? Bueno, ellos tenían guerras y justamente en sus guerras utilizaban lo que es la pólvora para usarlo como armamento. Entonces son los tres inventos importantes que involucran obviamente ahí reacciones químicas, ¿no? La química está detrás de eso. Bueno, la cultura Egipto, por ejemplo, ellos desarrollaron lo que son los metales, que son el bronce, el cobre, el acero, ¿no? Hay que recordar que el cobre normalmente se le encuentra en la naturaleza en forma pura, pero si se le mezcla con estaño, da un material más duro, lo que es conocido como el bronce. De la misma forma, el hierro, podemos decir acá, por ejemplo, cobre y acá hierro. El hierro también fue descubierto más adelante, desde la cultura romana, el imperio romano se usó bastante como arma, pero el hierro, si nosotros lo mezclamos con un poquito de carbono, da lo que hoy día se conoce como acero. Y el acero es mucho más duro, más resistente, tiene más tenacidad que el hierro puro. Bueno, también desarrollaron lo que es la pintura, lo que es la cal, ¿no? Descubrieron la cal, lo que es también el vidrio. ¿Ya? Ellos ya producían o hacían vidrios, pues, ¿no? Entonces producían vidrios, inclusive hasta habían logrado lo que es hacer un espejo. O sea, ya los espejos existen desde la cultura egipcia. Ellos, recuerden que ellos, digamos, tenían mucha fascinación por lo que es la belleza, ¿no? Lo que es llenarse de cosméticos, todo el rostro, ¿no? Y para eso usaban tintes, ¿no? Entonces, diferentes tipos de sustancias ellos fueron desarrollando. Tenemos aquí ya en el Perú la cultura paraca, también una cultura incaica, entonces desarrollaban el embalsamiento. El embalsamiento era para
hacer de que estas llamadas momias entonces se mantengan intactas por miles de años, ¿no? Sabemos que en la actualidad se han descubierto muchas momias que han estado miles de años enterradas en esos llamados sarcófagos, pues, ¿no? O en estos de acá, estos embalsamientos hechos por la cultura Paracas. La cultura Paraca también desarrolló lo que es la cerámica, ¿ya? Y los tejidos. En todos entonces tuvo que involucrarse el conocimiento de la química. No era todavía como ciencia, sino ellos desarrollaban pigmentos, tintes, colores, lo sabían producir, pero no entendían de repente muy bien qué elementos químicos componían estas sustancias, ni qué propiedades tenían también. Bueno, fue avanzando de esta manera, esto digamos podemos decir es conocimiento empírico, se va descubriendo poco a poco, y luego viene lo que es la alquimia. Bueno, en la alquimia, más que todo, se basa en dos puntos. Uno, en la piedra filosofal. En la piedra filosofal convierte, dicen de que es una piedra que todo lo que entra en contacto con esa piedra lo convierte en oro, ¿no? O que se mezcla, que se une químicamente, lo convierte en oro. Bueno, obviamente eso no existe. ¿Pero por qué pensaban así? Pensaban así porque habían encontrado que una mezcla de, en este caso de mercurio con azufre, daba una sustancia color amarillenta, muy parecido al oro, y ellos pensaban que para que sea oro entonces faltaba solamente esa piedra. Si lográbamos encontrar esa piedra filosofal, entonces podríamos producir oro a partir de otros metales. Bueno, eran experiencias que tenían, pero también lo llevaban a cuestiones de repente inalcanzables. Pero en su tiempo se creía que era posible. Lo que se buscaba también en la alquimia, en la época de la alquimia, que proviene bueno, de una palabra árabe, es el elixir de la vida, que es, supuestamente es una poción que te da la vida eterna, tener vida por siempre, evitar el envejecimiento, ¿no? De alguna forma ellos buscaban esa poción, entre comillas, mágica, bueno, que te daba la vida eterna. Bueno, también así buscaron remedios que puedan curar todas las enfermedades, porque la medicina se desarrolló desde esos tiempos y bueno, buscaban un remedio único que podía curar cualquier enfermedad. Eso fue conocido como la panacea universal. Entonces, hay que entender aquí que el elixir de la vida, ya esta poción y lo que es la piedra filosofal, en busca de esto no fue en vano. No es porque encontraron estos dos de acá, sino porque eso pudo descubrir muchos elementos químicos, como el arsénico, como el bismuto. En busca de esta piedra filosofal, en busca del elixir de la vida, entonces se pudo descubrir muchos elementos químicos, conocer muchas sustancias químicas que en ese tiempo eran desconocidas, sus propiedades. Entonces fue un importante avance, fue un importante aporte a la ciencia, la parte de la alquimia. Y en esta parte de la alquimia tenemos la llamada iatroquímica, que es justamente buscar que la química, se use la química para preparar medicamentos, para la salud. ¿No? El representante principal es Paracelso. Paracelso, bueno, él trabajó en minas, y en minas, bueno, hay muchos accidentes, entonces él veía esa necesidad de algo que cure, de medicamentos, pero claro, él no estaba buscando la panacea universal, él más bien buscaba científicamente encontrar un medicamento, o sea, que se pueda comprobar de manera experimental, desarrollar un medicamento y que efectivamente funcione. Entonces aquí es un gran avance, por eso que él no buscó algo fantasioso como lo que es la panacea universal, sino buscó en sí a tal enfermedad buscarle un remedio, ¿no? Un medicamento. ¿Ya? Entonces él Paracelso, pero él desarrolló varios medicamentos, inclusive dicen que hasta curó enfermedades que en ese tiempo la medicina tradicional no lo podía hacer. Entonces es importante ver lo que es el aporte de la alquimia a la química por el conocimiento que nos dio, por el descubrimiento de muchas sustancias, de muchos compuestos, de muchos elementos e inclusive de medicamentos, ¿no? Bueno,
Ya en la actualidad, en el periodo moderno, ya hay muchos representantes, y ahí sí ya podemos hablar de una química ya como ciencia experimental, porque eso parte de Paracelso. Entonces vamos a hablar de una química experimental, donde lo que se va descubriendo se va comprobando experimentalmente qué propiedades tiene, qué aplicaciones. Bueno, acá he puesto unos representantes, no son todos, son bastantes. Lavoisier, que descubre la ley de la conservación de la masa. Dalton, que plantea la primera teoría atómica de manera ya científica. Avogadro, que trabaja con los gases. Mendeleev, que es de la tabla periódica, construye la primera tabla periódica con 66 elementos. Arrhenius, que estudia los ácidos y las bases. Y así podemos mencionar mucho más, inclusive yendo más allá, lo que es la química moderna, ya lo que es digamos, el descubrimiento del átomo, cuántas cosas, pero eso lo podemos hablar más adelante. Entonces ya en el periodo moderno se avanza bastante, ahora hay muchos materiales que se han elaborado en la actualidad, por ejemplo el tecnopor, la esponja y así, un montón de materiales que el hombre ha podido elaborar en esta etapa actual, ¿no? Bueno, justamente este es un resumen rápido de cómo se ha ido avanzando en la química. Ahora vamos a ver lo que son ramas de la química. Bueno, una de las ramas sería la llamada química general. La química general estudia lo que son leyes. ¿Ya? Las leyes que rigen los fenómenos químicos. ¿Por qué son importantes las leyes? Porque las leyes nunca cambian. Las leyes son las mismas en cualquier parte del universo. Las leyes entonces no cambian ni en el espacio ni en el tiempo. Otro, las leyes no tienen excepciones. Entonces eso me permite usar procedimientos y que yo los pueda calcular, hacer cálculos. Las leyes me permiten a mí calcular valores exactos, precisos. Por ejemplo, para Dalton, la fórmula del agua era HO, pero ya haciendo experimentos más precisos, Avogadro descubre la fórmula H2O. Entonces se ha ido avanzando, jóvenes, pero a partir de mucho conocimiento. Lo otro es la química inorgánica. Química inorgánica. La química inorgánica estudia lo que son los minerales y lo inanimado. O sea, lo que no tiene vida. ¿Ya? Entonces estudia todas las sustancias que existen en la naturaleza, principalmente los minerales y bueno, aquellos que no tienen vida, ¿no? Que no son parte de la vida. Lo otro sería la química orgánica. La química orgánica. La química orgánica, bueno, está referido a los seres vivos, pero principalmente son compuestos que tienen carbono. Eso se sabe al inicio. Sino que se le llamó química orgánica porque se pensó que todas esas sustancias que están en los seres vivos solo lo podría producir un ser vivo y que no se podía producir de manera artificial. Hasta que un alemán, Wöhler, produjo la urea que está en la orina, entonces lo produjo en forma artificial. Cuando Wöhler produce lo que es la urea, entonces se comienza a dar cuenta de que los compuestos, las sustancias que están dentro de los seres vivos, también se pueden producir de manera artificial. Y así nace lo que es la química orgánica, que hoy en la actualidad, bueno, se conocen millones de compuestos. Y es una industria grande que produce cuántas cosas ahorita en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, el teflón, el tecnopor, por ejemplo, esas esponjas, muchos compuestos orgánicos, los tintes, bueno, ¿no? Entonces, muchos compuestos orgánicos que hay en la naturaleza. La bioquímica. Otra rama de la química sería la bioquímica. La bioquímica entonces estudia más que todo la química de los seres vivos, ¿no? Más que todo relacionado con los seres vivos, porque dentro de los seres vivos hay ya dentro de los seres vivos, hay muchas reacciones químicas.
ya muchas reacciones químicas, y ese estudio de esas reacciones químicas, por ejemplo, la coagulación de la sangre, ¿no? Entonces la sangre al coagularse se producen muchas reacciones químicas que hasta ahorita el hombre mismo no comprende, pero la bioquímica es la que permite ese estudio. Bueno, las aplicaciones de la química, ¿no? Todo este desarrollo de la química históricamente ha permitido entonces sus aplicaciones en diferentes ramas. Por ejemplo, en la agricultura se ha podido producir lo que es abonos, insecticidas, ya fertilizantes como por ejemplo el amoníaco que se produce ahora en la actualidad a nivel mundial, ¿no? En la medicina, bueno, cuántos antibióticos, jarabes, las farmacéuticas, pues, ¿no? Son las que justamente encargadas de producir, ¿no? Hay carreras universitarias, inclusive que solamente farmacia, una carrera de farmacia para producir estos antibióticos, jarabes, todo tipo de medicamento que hoy en día sirve bastante, ¿no? En la industria, bueno, en la industria es un montón, pues, ¿no? Acá dos breves ejemplos: petróleo, Tecnopor, por ejemplo, ácido sulfúrico, lo llamado ácido muriático, podemos producir acero, la industria del acero, y así, ¿no? Un montón es en la actualidad que se produce. La nutrición, bueno, tenemos conservas, embutidos. Bueno, no debería considerarse, pero también lo considera ahí, por ejemplo, esos alimentos como galletas también. La química ha ayudado a que se produzcan todas esas galletas, los snacks, ¿no? Los dulces, todo ese tipo entonces que viene, por eso que en cualquier empaque de galletas, de frugos, a la espalda dice información nutricional. Bueno, no es un nutriente probablemente dicho natural, pero sí artificial, pero como sabemos que no es conveniente consumir productos artificiales, no son dañinos para nosotros. Muchas veces dicen, no, eso tiene químicos. En realidad todo tiene químicos. Lo que debería decirse es que nosotros no debemos consumir o evitar consumir productos o compuestos artificiales. Cuanto más natural sea, mejor. Todo el añadido artificial, por ejemplo, esas harinas que son refinadas, que se usan para pasteles, entonces tienen muchos compuestos químicos que son dañinos para nosotros. Bueno, en la biología, ya justamente la química orgánica es la que se encarga de aportar bastante al estudio de la biología, del comportamiento de los seres vivos, de cómo funciona el sistema circulatorio, por ejemplo, todas las reacciones químicas que están en el proceso digestivo, desde que se ingiere un alimento hasta su salida. Bueno, jóvenes, eso sería entonces lo que son las aplicaciones de la química, y no se queda ahí claro, ¿no? Obviamente hay muchas ciencias que también están relacionadas con el avance de la química, porque ahora ya las ciencias no avanzan solas, sino en conjunto.